Hola, hola, buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. A ver, ¿a quién tenemos ya por aquí conectado? A mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos, muy buenos días. También ahí veo entonces a mi hermana María Teresa Patiño. Hola, ¿qué tal? Mi hermana María Teresa. El Padre le continúe bendiciendo. Un gusto saludarla en esta mañana. Saludos, saludos. También tengo aquí entonces a Rebeca, el Señor te bendiga, Carolina, alias Nina, el Padre te bendiga más, saludos, buenos días. Y bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos nuevamente tener este tiempo para compartir esta vida de fe alrededor del conocimiento y del entendimiento de su voluntad por medio de la palabra escrita. Y bueno, entonces agradecidos de verdad con el Padre por este nuevo día, por un día más, porque con el entendimiento sabemos que también un día más significa un día menos. Hola Jessy, el Señor Jesús te bendiga, muy buenos días también. Ahí entonces tenemos a Yesenia, mi hermano pastor Juan Manuel. Bueno, vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo para que sea el Padre a través de esa obra maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad, de su palabra a nuestras vidas. Mayra, Jesús te bendiga, saludos, mi hermano en Ben, el Padre te bendiga, saludos. Y bueno, entonces oramos. Dios Padre nuestro, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana venimos delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esa obra perfecta de tu Hijo en la cruz, esa sangre maravillosa allí derramada para el perdón de los pecados, por medio de la cual nos podemos acercar a ti, compartir, Señor, disfrutar tu santidad, de esta comunión y decirte, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. También en esta hora puestos de acuerdo, venimos delante de ti orando, pidiendo, Padre, que seas tú, obrando con tu Espíritu Santo, prosperando este tiempo de enseñanza, de estudio. Ayúdanos, Señor, para que tengamos una mejor comprensión acerca de todos esos eventos y todo aquello que en tu palabra nos estás manifestando con respecto a la segunda gloriosa venida, maravillosa venida y manifestación de tu Hijo Jesucristo, Señor, a este mundo. Obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria, Padre. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad. Encomendamos nuestras vidas y este tiempo en el nombre de Jesús y oramos, te damos gracias. Amén, amén, amén. María Lucero, Lucerito, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, ahí tengo un poquito el volumen bajo, pero es que bueno, estoy muy afectadito aquí de la garganta y de la boca, entonces bueno, espero esa comprensión, disculpas más bien entonces. Bueno, amados hermanos, bien, el lunes dimos comienzo a nuestro estudio con respecto a lo que es el tema, este tema maravilloso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, lo hicimos o lo estamos haciendo a partir del Evangelio según San Mateo. Vamos a ubicarnos allá, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Estudiando un poco acerca del tema, entonces leía en un comentario bíblico algo que entonces maravilloso para que tengamos en cuenta, porque durante esa, digamos, enseñanza el lunes en la noche, de alguna forma, no. Entonces toqué ese tema, pero sí es importante que lo veamos, y es con respecto a lo siguiente. Como de igual manera en la predicación el domingo y en la enseñanza de ayer mismo, el lunes mismo en la mañana, entonces
lo habíamos visto, debemos continuarlo desarrollando con respecto a este estudio, y es que el tema de que nosotros estamos en este momento hablando de una segunda venida. ¿Ve? El estudio, de hecho, que estamos haciendo en este momento es precisamente ese. Estamos haciendo un estudio que tiene como título La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero que hay un, entonces, punto importante a considerar, a tener en cuenta, y es que, hermanos amados, aunque hablamos nosotros de segunda venida, debemos tener claridad de que como tal, este evento de segunda venida del Mesías es entonces algo que de alguna manera estaba, digamos, velado en las Escrituras. Es algo que entonces, digamos, si usted y yo vemos a los profetas en el Antiguo Testamento, que están entonces anunciando la venida del Mesías, pero no están, digamos, viendo o anunciando esa venida del Mesías llevándose a cabo en dos tiempos. ¿Recuerdan cuando les comenté acerca de por qué entonces, digamos, los judíos decían que no podían creer en Jesucristo o que no lo aceptaban a él, a Jesús de Nazaret, como Mesías? Yo les decía que la razón por la cual ellos, digamos, de alguna manera no pueden recibirlo, aceptarlo como Mesías, es porque finalmente, digamos, hay 20 características que lo señalan como ese Mesías, y digamos, entonces viene y cumple 5, 6 o 7, qué sé yo, 8, 9 o 10, en fin, pero no las cumple las 20 y cumple primeras 20, 10 o 15, y las otras, bueno, esas se las cumplo cuando vuelva. ¿Ven? Entonces, muy importante considerar ese punto, que ese aspecto lo tengamos en cuenta, porque, como les dije, en la predicación, sí, el domingo, y en la enseñanza del lunes en la mañana, estamos bien claros con el desarrollo de ese tema, pero no lo toqué el lunes en la noche en la enseñanza, y es importante entonces que haya esa claridad, porque cuando aquí volvemos al capítulo 24, donde estamos estudiando, en este sermón del Monte de los Olivos, que es donde nuestro Señor Jesucristo ya, recuerdan rápidamente así, un resumen ejecutivo, en en el capítulo 23, en el versículo 37 y 30 hasta el 39, él ya ha pronunciado su juicio sobre entonces Israel como tal. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y entonces él hace ese lamento, llora, recuerdan, llora incluso por Jerusalén, y está entonces decretando el juicio ya sobre esa perversa y malvada generación, así los llama. Recuerdan, la generación malvada y perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Perdón. Entonces ya él ha emitido ese juicio, está diciendo claramente de que, al igual que entonces nosotros leemos en, en Isaías capítulo 9, la gloria abandona el templo. Entonces, de igual forma, antes de que el templo fuera destruido la primera vez, la Biblia, entonces allá en el profeta Isaías, manifiesta cuando la gloria deja el templo. Aquí está ocurriendo de igual manera. Él está entonces diciendo que la gloria del Señor está dejando el templo, y por eso dice, vuestra casa ya no es la casa de mi Padre, os es dejada desierta, y ciertamente no me veréis hasta que entonces diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese bendito, el que viene en el nombre del Señor, está, digamos, siendo, acuérdense, un término mesiánico. Ahí en el Salmo 118, si quieren lo pueden ver después ustedes con más detenimiento, están
entonces está dado, ese bendito el que viene en el nombre del Señor como un término mesiánico, o sea, anunciando esa venida gloriosa, maravillosa del Mesías, del Cristo, del Salvador, del Rey de Israel. Y bueno, entonces ya rápidamente ese es entonces el último discurso, el último, digamos, discurso público, en público de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento ya nuestro Señor Jesucristo no, entonces vuelve a predicar públicamente. Ya lo que vemos a partir del capítulo 24 está siendo entonces de manera, digamos, única y exclusivamente dado a sus apóstoles, a sus 12 discípulos. Entonces, bien, ya anuncia la destrucción del templo y dice en el versículo 3, y estando sentado, del 24 ahora sí, en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte y les dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hacen esa pregunta, que ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Entonces ya sabemos, está hablando de que ven estos edificios y estas cosas, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntan por cuándo será la destrucción entonces del templo. A lo cual ya nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos aquí a ver el desarrollo de la respuesta a esa pregunta, nos vamos a dar cuenta que entonces ya nuestro Señor Jesucristo, el tema como tal de la destrucción del templo, lo está dejando, digámoslo así, como tal, dándolo por sentado, ya él, digamos, lo decretó, él ya así lo determinó. Y cuando vemos, cuando ahorita que estamos viendo el desarrollo de la, digamos, de la respuesta a las preguntas de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo se enfoca, entonces se enfoca en la pregunta con respecto a las señales de tu venida y el fin del siglo. Ok, el fin del siglo, la palabra siglo, acuérdese, es entonces de esta creación, de este mundo o del día del hombre. ¿Y cuándo es que viene el día del Señor? Pero muy importante, porque entonces el tema que quiero que hagamos hacer claridad aquí es con respecto a qué señal habrá de tu venida. Y nosotros estamos estudiando, el tema que nosotros estamos estudiando, recuerdan, es entonces el tema acerca de la segunda venida. Y bueno, la aclaración entonces que debemos hacer aquí es con respecto a que, si se dan cuenta, los discípulos no hablan acerca de cuándo será la señal de tu segunda venida. ¿Por qué? Porque entonces, como les decía, el tema acerca de la segunda venida como tal no está manifestado o no está revelado de manera clara en las profecías, en los profetas. ¿Ve? Y por eso, como hablamos acerca de esto en el Día del Señor, cuando hablamos con respecto a la fiesta de los tabernáculos, porque esa, digamos así, primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo y una posterior o segunda manifestación es algo que es como tal el tiempo para que el Señor edifique su iglesia. Y eso es, como lo dice Efesios y lo narra entonces el apóstol Pablo, un misterio oculto. Algo que estaba entonces oculto, pero que ha sido manifestado ahora en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ok, perfecto. Entonces, que tener claro que esa, digamos, señal habrá de tu venida, es una palabra griega, parusia. Lo que ellos están entonces diciendo así
de alguna manera, para que lo podamos entender, es cuándo será por fin la manifestación gloriosa del Mesías como el Rey de Israel. Por fin entonces, ¿cuándo va a ser que finalmente te manifiestes como tal, como escrito acerca de ti está por los profetas? ¿Ve? Ese rey maravilloso, ese rey que, digámoslo así, viene a librar a su pueblo de sus opresores, a juzgar al mundo, a los pecadores y a establecer un reino de paz y de justicia, donde reinen entonces la paz y la justicia, donde entonces finalmente sean congregados todos los judíos de todas las naciones y lo adoren en Jerusalén, y todo entonces el mundo vea la gloria de Israel. Eso es lo que ellos están diciendo. Ellos no hablan, como les digo, para que haya hacer esa claridad, esa salvedad, acerca de una segunda venida. Nosotros hoy con el entendimiento, y ya después cuando vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles y a las epístolas, entonces ahora sí, ahí ya se empieza a manejar el tema, digamos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos están, digamos, de alguna manera, el Señor les está explicando que el templo va a ser destruido. Muy bien, perfecto, claro que sí. Nosotros también tenemos entendimiento en Ezequiel acerca de ese, digamos, nuevo templo glorioso, maravilloso. Ellos saben que ese templo que está ahí es un templo de alguna manera edificado por Herodes, que no es ni siquiera judíos, que es un edumeo. Entonces se va a destruir el templo. Ellos de alguna manera lo han oído decir que es necesario que el Mesías padezca y que sea crucificado. Muy bien, perfecto. Pero con todo y eso, recuerdan que aún después de la resurrección, allá en Hechos de los Apóstoles, todavía en el capítulo 1 hay uno que le pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos no tienen otra cosa en la mente. Ellos no tienen, entiéndame, ellos no tienen otra, digamos, visión escatológica acerca de ese, digamos, de esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Ellos están plenamente convencidos de que Él es el Mesías. Ellos creen efectivamente que Él es del que hablaron entonces los profetas, del que hablaban la ley y los profetas, pero ellos están persuadidos, entiéndame, en todo su ser, de que el reino se manifestaría de manera tal que ellos incluso iban a participar de él, que ellos entonces iban a ser parte de ese reino. Y poniéndome yo a reflexionar y mirar, entonces efectivamente, si nosotros vemos realmente, entonces lo que hizo que Judas pudiera permanecer hasta casi que el fin, cerca de nuestro Señor Jesucristo, sin entregarlo, sin traicionarlo, es precisamente, digamos, esa misma esperanza. Porque pues ya sabemos que Judas era ¿qué? Ladrón. Pero Judas de igual manera entonces tenía la misma, digamos, fe o la misma esperanza mesiánica, y había visto claramente todas las señales que nuestro Señor Jesucristo había hecho, y entonces estaba también en sí mismo persuadido acerca de que Él era ese Mesías rey. ¿Y qué más entonces oportuno, qué más importante, más digamos conveniente que para alguien como él no se iba a perder de alguna forma de alguna manera la participación de poder entonces ser parte de ese reino, de ese gobierno? Imagínense, ahí sí es a ganar en grande. Ahí sí era para a ganar en grande. Porque acuérdense, José de Arimatea esperaba el reino de Dios. En Lucas leemos claramente que dice que entonces todos ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Cuando vamos a leer las epístolas paulinas, entonces
nos damos cuenta que incluso el apóstol Pablo está casi que persuadido de que él, al principio, digamos, de su ministerio, va a participar entonces de ese reino como tal del Mesías. ¿Ve? Todavía no se ha escrito Apocalipsis, todavía no se habla o se conoce esos eventos finales. ¿Ve? Y entonces miramos por lo menos en un momento en Tesalonicenses capítulo Filipenses, en Colosenses, Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, perdón. Ay, esperen, que estoy perdido con esta escritura. Y aquí os digo un misterio. Ah, no, perdón. Ay, estaba pensando en otra cosa, disculpen. En Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Está aquí nuestro amado hermano Pablo hablando y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ve? Nuestro hermano Pablo teniendo claro la revelación del misterio, o sea, ¿cuál misterio? O sea, que hay un propósito más que establecer el reino. Y ese propósito, más allá de establecer el reino de Israel, es entonces la iglesia, conforme nuestro Señor Jesucristo lo manifestó, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero él está todavía persuadido en su corazón que de alguna manera algo que es un evento que no va a llevar mucho tiempo. Y él, si ustedes ven ahí, todavía en Corintios, que en la primera carta de los Corintios, que es de sus primeras epístolas, se está, digamos, viendo cómo participando, participando de ese regreso ya de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no están viendo por en ninguna parte, escúchenme bien, están viendo de que van a ver, digamos, un espacio tan largo, milenios, como lo que hasta ahora todavía hemos visto, con respecto a esa, digamos, primera venida y al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no están, como le digo, contemplando una, digamos, primera fase y una segunda fase. ¿Por qué? Porque los profetas no lo vieron de esa forma. Los profetas lo están viendo, y si usted va a ver las profecías, tanto de los profetas, digamos, mayores, Ezequiel, Jeremías e Isaías, como de los otros, los menores, que se consideran así, es por el volumen de la profecía, Zacarías, Ageo, Miqueas, todos los demás, están anunciando esa gloriosa venida, manifestación de el Mesías, pero lo están viendo como un todo, en un solo bloque. No están entendiendo, como el Señor mismo le dijo, no os corresponde saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Por eso Pablo, como les decía, con respecto a lo que es la iglesia, lo llama como el misterio que estaba oculto. El misterio que estaba oculto. ¿Ve? Entonces, es muy importante
Porque vean, por lo menos entonces, fijémonos en un aspecto, algo que nos haga ver claramente esto que estamos, de lo que estamos hablando. Miremos un momento, por favor, en Lucas, capítulo 1. ¿Capítulo qué? Perdón. ¿Les dije? No. 4. Capítulo 4. ¿Ve? Capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, el principio de su ministerio, en el versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, ojo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Está entonces haciendo referencia a una porción que está en el libro de Isaías, en el capítulo 61, ya lo vamos a ver. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos un momento allá donde les decía, al capítulo 61 de Isaías, porque estudiando este tema es muy importante estar, como se dice, en todas, para poder ver todos los detalles chiquiticos, pero que son pequeñitos, a nuestros ojos pueden ser casi que imperceptibles, pero están siendo, digámoslo así, cosas que están ahí manifestadas y que ahora sí entonces podemos con el entendimiento tener claridad acerca de qué tratan. Veamos el capítulo 61 y dice así, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. ¿Qué se puede dar cuenta usted aquí? ¿Qué nos podemos dar cuenta nosotros aquí? Hay algo que, como les decía, puede o es casi que imperceptible, pero es muy importante y muy significativo. Miremos el versículo 2 nuevamente. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, ólea de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Nuestro Señor Jesucristo no continúa. Miren que Él termina hasta predicar el año agradable del Señor. Porque precisamente entonces lo que Él vino a hacer en su primera venida fue a predicar el año agradable del Señor, no a todavía hacer juicio. Ven que lo que sigue hasta donde él dice a predicar la buena voluntad del Señor y después dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar en los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión, o sea, el pueblo de Israel, ven, nuestro Señor Jesucristo concluye
solamente deja claro que él vino en esta, digamos, primera fase, vino a predicar, pero que no vino todavía a juzgar. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vino como el león de la tribu de Judá. ¿Ven? Entonces son detalles pequeños, pero que tienen un trasfondo y un significado enorme. ¿Ven? Porque de igual manera, como les dije, entonces los profetas no lo vieron o no lo entonces percibieron, porque de esta manera, perdón, sino como únicamente todo de corrido, todo en un solo bloque. Pero, ¿en qué momento, digámoslo así, entonces hay también escritura por ellos mismos, por los profetas y la ley, manifestando que entonces el plan de Dios y digamos la buena voluntad de Dios no iba a ser algo que fuera a ocurrir de manera reservada, exclusiva, solamente para el pueblo de Israel. Porque también entonces vemos esas profecías donde está anunciando que en él esperarán los gentiles. Y llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y fui hallado por los que no me buscaban. ¿Ve? También está, en cierta forma, dando esa profecía con respecto a que hay un propósito de redención dentro del plan de redención, no únicamente o no de forma exclusiva para Israel, sino además también para las demás naciones, para el hombre o el mundo, la humanidad en general. Como le dice entonces a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Ve? Que la salvación y la bendición de esa redención gloriosa y maravillosa que el Padre iba a llevar a cabo a través de la obra del Hijo, no era algo que fuera a ser únicamente de manera exclusiva para el pueblo de Israel, sino que su salvación será entonces, iba a ser anunciada a todos los confines de la tierra. Muy importante. Bien, entonces, ese aspecto, como les decía, retomando allí en el capítulo 24, dinos, ¿cuándo será la señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? Que es la parusia, la palabra que usa entonces, que significa de tu manifestación. Pero ellos no hablan de segunda venida. Porque esto se los aclaro porque efectivamente el lunes yo les decía que ellos le están preguntando acerca de la segunda venida, pero ellos no conocen o no manejan el concepto, recuerden, de segunda venida. Porque al igual entonces ellos tienen el entendimiento acerca de él y de su ministerio por medio de los profetas, y los profetas no lo vieron de esa forma. Ven que acabamos de leer en Isaías y es una sola profecía. Pero nuestro Señor Jesucristo toma esa misma porción en Lucas y vemos cómo claramente para. No continúo leyendo. A predicar el año agradable del Señor. Punto. Y hoy se ha cumplido esa escritura entre vosotros. No lo que sigue, el juicio de Dios y la ira de Dios y la manifestación del juicio de Dios y la restauración del reino de Israel. No dice que... No lo lee, ¿ven? Maravilloso. Entonces, bueno, retomando, ya teniendo esa idea, esa claridad con respecto a ello, entonces, perfecto. Volviendo al 24. Y retomemos el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya tenemos claro cuándo serán estas cosas. Están haciendo referencia a qué cosas.
a la destrucción del templo. La destrucción del templo, ya nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 23, versículos del 37 al 39, decretó el juicio sobre el pueblo de Israel. Ya, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Perfecto. Entonces ya está, digamos, ese tema para el Señor está concluido. Y en versículo 4, retomando, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Volviendo aquí, entonces, importante ubicarnos. Está entonces hablando acerca de las señales de su venida, de su manifestación en gloria. Y ahora nosotros ya con el entendimiento, entonces empezamos ahora sí, con ese entendimiento, a tener claridad de la, digamos, enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está dando con respecto a su segunda venida. Y está diciendo que su segunda venida va a estar entonces acompañada, ¿por qué? Por señales. Y la primera señal entonces que el Señor está diciendo aquí es, mirad, nadie os que engañe. Esa es la que debemos entonces de alguna manera entender, como hablábamos ahora sí, eso lo desarrollamos el lunes. La primera señal es entonces el engaño. ¿Ve? Siempre ha habido y siempre va a haber engañadores. Lo que pasa es que entonces con el entendimiento, recuerden, esto, digamos, para tenerlo claro, está haciendo referencia a que al final, pues el engaño va a ser más evidente, va a ser mayor. Y eso es entonces una realidad, mis amados hermanos, que usted y yo podemos constatar, nos podemos dar cuenta. ¿Ven? Cada día surgen más denominaciones, cada día surgen nuevos, entonces digamos, nuevos hombres diciendo que han recibido una nueva revelación. Existen entonces, o hay nuevas formas, nuevas maneras de engañar. Entonces hay unas iglesias entonces que dicen una cosa y otras iglesias que dicen otras cosas. Hay unos hombres que están resucitando muertos, hay unos hombres que están prometiendo plata, hay cantidad. Pero entonces al final el engaño, cuando usted lee entonces digamos ahora sí esos libros, principalmente Apocalipsis y Daniel, se va a dar cuenta que son libros que están, digamos, teniendo esas revelaciones del fin, que el engaño entonces cada vez va a ser mayor, mayor. Y cada vez va a ser más difícil distinguir entonces la verdad del error. Porque entonces, como dice, se levantarán y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y a muchos engañarán. Porque ahora vemos de alguna manera muy fragmentado el cristianismo, pero va a ser que mucho más. Les he hablado de pueblos, digamos un ejemplo que en este caso allá en Colombia, en Cimitarra, donde nosotros digamos vivimos, que en una sola cuadra existen o hay 3 iglesias, 4 iglesias incluso en una cuadra, cristianas de denominación diferente, que hablan y dicen, digamos, cosas diferentes, pero las 4 a sí mismas se consideran cristianas. Y que esos entonces, como tal, recuerdan, lo vimos en Primera de Juan, son anticristos. Pero que todos esos, digamos, anticristos son preámbulo a el, digámoslo así, como lo describe el hombre de pecado,
o el anticristo, ya como tal, hablando de el personaje que entonces representa ese espíritu. Allá en Juan, primera de Juan, lo vimos. Sabemos que es el último tiempo porque han salido muchos que anticristos. Entonces, una señal, ojo, una señal es el engaño. Y esa señal, entonces, usted hoy y yo la vemos, es evidente. Pero, miremos rápidamente, quiero que veamos un punto aquí, pero aún no es el fin, no. Aquí donde es, ay, ay, ay. Ay. Bueno, en el versículo 8, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Está diciendo entonces el Señor Jesús a que todo esto será principio de dolores y está haciendo referencia porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y también entonces debemos, este versículo 8 conecta con incluso el 5, donde es principio de dolores y está haciendo referencia a como cuando una mujer da a luz. Que una mujer entonces está embarazada y sabemos que tiene que parir, tiene que llegar el momento en que finalmente va a dar a luz, pero que finalmente ese momento no se lleva, digamos, o no sucede de forma intempestiva, sino que ese evento de que la mujer dé a luz está o va acompañado por unos que dolores de parto que preceden al alumbramiento. Bueno, las mujeres y los que somos de alguna forma padres también, no solo las mujeres, sino los que somos padres también de alguna forma conocemos ese proceso. Empieza con una que pequeñita, ¿cierto? Contracción. Ay, ¿y ya? ¿Qué? ¿Ya? Sí, 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 pero no. Y son muy leves. Pero son muy leves, pero son, digámoslo así, o están relacionadas con qué? Con el parto, con el evento. Y después, como a la media hora o a la hora, ¡ay! Entonces ya sintió otra vez. Entonces sí, no, sí es eso. Porque al principio no, las primeras que está pensando, ayúdame, tú eres mujer. La primera está pensando que simplemente el bebé se está acomodando, porque la mujer pues también entonces dice, ay, se acomodó, se movió. Pero cuando otra vez vuelve, entonces dice, no, ya esto sí. Y poco a poco, y luego entonces empieza cada vez a ser más que evidente y que intenso y frecuente. Eso es a lo que entonces, amados hermanos, entendamos, está haciendo referencia, para que lo pongamos en consideración. El engaño ha venido y está siendo como cada vez mayor, mayor. Y los dolores van entonces de menos a más. Y conforme se va acercando el momento como tal del parto en sí, el dolor es más que intenso y mayor. El engaño es una señal. De igual forma, cada vez el engaño va a ser mayor, más entonces falso va a ser la fe cristiana, más engañadores se van a levantar, más denominaciones van a surgir, más fragmentado va a estar la fe cristiana. Por eso es importante cuando hablamos acerca de unidad, de tener identidad, porque entonces esa es, digamos, la respuesta, la defensa a ese engaño. Entonces, el engaño es una señal, la hablamos el lunes, la vimos.
pero que hay otra señal, y en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca otra vez, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y finalmente, y todo esto será principio de dolores. Entonces, se levantará ¿qué? Nación contra nación. O sea que otra señal es, aparte del engaño, es la disensión. Va a haber división. Ay, y es que vea, de guerras y de rumores de guerras y de división, nosotros, digamos, el mundo, y de terremotos y de pestes y de hambres, eso siempre. Yo no sé si ustedes de alguna vez, en algún momento le han dicho, eso siempre ha habido, eso siempre ha existido. Sí, claro que sí, porque son ¿qué? Características de un mundo caído, de una humanidad entonces sumergida en el pecado y la maldad. Pero que aquí lo que debe entonces debemos tener claro, está diciendo y lo está llamando eso al Señor, es como principio de dolores. Principio de dolores. Y esa división, esa disensión, esa, digamos, entonces rivalidad entre los hombres es y cada día entonces ha sido y está siendo históricamente una constante, pero que va siendo y va a ser y está siendo una señal que conforme el momento del parto llegue, se va a ¿qué? A intensificar. Pero hoy, el que tenga ojos para ver, que vea. Estamos hablando de cosas que existen y que hay en la humanidad. Solamente que el Señor ahora nos está diciendo, nos está manifestando de que esas cosas que siempre han estado, han existido, entonces están funcionan como ¿qué? Señal. Señal. Como señales. ¿Para qué? Para que entonces Dios en su soberanía y tiene establecido que en el tiempo, conforme se vayan cumpliendo, entonces su voluntad se lleve a cabo. Entonces el engaño. Y los hombres entonces estamos engañando y estamos cambiando y estamos falseando la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Y el Satanás, el engañador, el que engaña al mundo entero, está engañando al hombre ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo lo está engañando? Desde el principio. Pero, ¿cómo ha venido ese engaño? Hasta que va a llegar un punto donde el engaño va a ser entonces total, casi que total. Después lo vamos a seguir viendo. Y ya cuando llegue a ese clímax, entonces es el momento de Dios. Entonces, intervenir, de refrenar. ¿Se acuerdan como cuando se lo explicó a Abraham? Miremos un momento, por favor. En Génesis, capítulo 18, con respecto a la destrucción de Sodoma, capítulo 18 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, ojo aquí, atención, 18:20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. ¿Ve? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más y el pecado de ellos se ha agravado, ¿cómo? ¿Cómo? En extremo. O sea, ya llega a un pico. Y cuando llega a ese pico, es entonces cuando el Señor viene, ¿qué? A ejecutar su juicio. Es como si entonces Dios, finalmente, cuando uno ve el Apocalipsis y lee el libro de Daniel, está dejándole o le está dando libertad total para que el pecado se exprese con toda su pecaminosidad. Recuerdan que hemos aprendido y el Señor, gracias a Dios, hoy estamos estudiando esto, pero nos ha dado el entendimiento acerca de que no somos, realmente no hay y no somos tan pecadores como pudiéramos ser, debido a qué? A que Él en su misericordia refrena, restringe la maldad, la pecaminosidad de los hombres. Pero que con el entendimiento, cuando vemos acerca de estas señales como tal, que nuestro Señor las está identificando como será principio, pero aún no es el fin, como dolores de parto, debemos entonces entender es que efectivamente Dios poco a poco va a caer, quitando más la restricción, de manera que entonces el pecado y la maldad se aumentan. ¿Y se acuerda que hablábamos acerca entonces de la copa de la ira de Dios? Y entonces conforme entonces el pecado y la maldad aumentan más porque Dios quita la restricción a esa maldad y a esa pecaminosidad del hombre, donde entonces el engaño poco a poco cada vez va siendo más como mayor. Y la disensión, que es la segunda señal, entonces las divisiones. Cada vez vivimos en un mundo más polarizado. Cada vez estamos viviendo en un mundo más polarizado, la sociedad está más dividida, eso es usted y yo lo vemos. Pero siempre ha estado siempre ha habido esa disensión, siempre ha sido esa división. Entiéndame, miren, hablar de derecha y de izquierda, hablar de capitalismo, hablar de comunismo, que son las cosas que hoy socialmente, hasta hoy por lo menos permanecen, es algo que no hacemos hace más de 200 años. No lo hacemos hace más de 200 años. Y que entonces, finalmente, como les decía, eso, al Dios quitar la restricción, cada vez más disensión, más guerra, más ira, entonces eso va haciendo, digamos, que la copa de la ira de Dios va ya llenándose, 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 para que pueda entonces, ¿cuándo es el dolor del parto? ¿Cuándo es el fin? Cuando la copa de Dios que... Y eso lo vemos entonces en Apocalipsis. Por eso es muy importante, siendo este estudio, yo los invito para que puedan y cotejen con exactamente en Apocalipsis, en el libro de Daniel, estas cosas que estamos hablando. Porque de eso es lo que entonces el Señor nos está instruyendo. Que llega un momento, así como Él le está diciendo aquí, entonces, volviendo al capítulo 24, no avanzamos mucho ahí, pero vamos a verlo con, digamos, el entendimiento hasta el 8, y esto será principio de dolores. Recuerden, entonces, está preguntándole acerca de las señales, y él está hablando él está respondiéndoles de señales de su venida. Nosotros entendemos que es de esa segunda venida, pero que es, recuerden,
la parusia o es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no aclara, o no hay, digamos, división entre la primera y la segunda. Y es importante entonces que nosotros lo entendamos, tan importante que incluso creo que el título que estamos utilizando o que he utilizado para ese estudio, para este estudio, no es correcto y voy a corregirlo. Porque no, digamos, debemos hablar en sí como de segunda venida, sino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa, digamos, como tal, a lo que está hablando, de tu venida, esa manifestación gloriosa, y el Señor tomando nuevamente ese término, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Eso es, o debe entonces entender, nos da a entender de que es un acto, digamos, dentro de la iglesia cristiana, como una cosa que puede ocurrir de manera inminente en cualquier momento. Así como los apóstoles, entonces el apóstol Pablo estaba esperando que la venida del Señor fuera o ocurriera cuando, inminente, en cualquier momento. Hoy el Señor Jesús, entonces les hago esta pregunta, ¿el Señor Jesús podría venir hoy? No, porque es que mire, no, ¿cómo no? Porque está dando señales. ¿Cuáles son las señales? El engaño. ¿Vivimos engaño? ¿Estamos en engaño? Y se salen falsos anticristos y hay cada doctrina diciendo que es cristiana. Hay disensión, hay guerras, hay división en este mundo. Y hemos visto esas dos como tal hoy, hasta hoy la hemos visto como señales. Entonces, ¿podría ser ya? Por supuesto. Eso es una realidad que ha estado y está constante en la iglesia cristiana desde el principio. Más bien, entonces, ojo, mucha atención porque, digamos, el no tener, digámoslo así, ese entendimiento es parte del engaño. No, si dijera en su corazón, el Señor tarda en venir, porque lo dice aquí ya después en el 25, miremos, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, capítulo 24 mismo, pero en el 25, ya me estoy adelantando al estudio. Es que sí, es fuerte así, ya bueno, hemos hablado que es duro, pero con la ayuda del Señor vamos saliendo adelante, versículo por versículo. No podemos decir que el Señor tarda en venir, no podemos decir es que todavía no, que nadie nos engañe, porque la venida del Señor, el día y la hora nadie lo sabe. Y cuando entonces menos piensen, como el ladrón en la noche, es que todavía falta que, o todavía falta que, todavía falta nada. Entiéndame, lo que está dando es señales que anuncian entonces su venida, pero que todavía no es el fin. ¿Por qué todavía no es el fin? Porque aún todavía no se ha consumado. Entonces el engaño no ha llegado al máximo. La disensión, las divisiones y las guerras, la disensión, pues, la división entre los hombres no ha llegado al máximo. Usted y yo no lo sabemos. Eso usted y yo no lo sabemos. Es que todavía falta, no, yo no diría eso. Todos los días tenemos que levantarnos y vivir con esa constante como si el Señor viniera ya. Porque esa es la realidad con la cual la iglesia ha vivido. ¿Ve? Si usted ve al apóstol Pablo, como le decía, entonces está persuadido de que es en cualquier momento, que la venida del Señor es inminente. Esa es una realidad. Pero bueno, entonces nuevamente dejemos hasta ahí. Pero recuerden, entonces le están pidiendo las señales de su parusia o de cuándo te manifestarás de manera completa. O sea, cuando ya predicó, ahora cuando va a venir a hacer juicio
y a establecer el reino. Ese es el significado. ¿Cuándo es que va a haber esa, digamos, manifestación completa de todo lo que es el ministerio mesiánico? Y el Señor empieza a darles esas señales. El parto como tal es esa parusia de Cristo. Esa es la parusia de Cristo, o la manifestación gloriosa del Mesías completando su obra mesiánica. Es como, digamos, el alumbramiento. Y está entonces diciendo que así como de igual manera la mujer antes del parto, el parto es precedido ¿por qué? Por señales, por dolores que preceden, que son esos dolores, están siendo como, están precediendo el alumbramiento. Y lo que entonces es engaño, es doloroso. La guerra, la disensión, la división entre los hombres es doloroso. Por eso dice que es necesario que estas cosas que acontezcan. Porque finalmente, usted ya sabe, esas contracciones son dolorosas. Esos dolores, pues, de contracción, pero son necesarios. Porque a través de esas contracciones, la criatura se va acomodando y finalmente la mujer da luz. Dios te bendiga. ¿Ven? Entonces, ya hasta el versículo 8, como tal, tenemos esas dos señales. El engaño y la disensión. Que siempre ha habido, sí, pero que se van a ¿qué? A intensificar. Y va a llegar un punto donde entonces se van a intensificar tanto que van a dar lugar al alumbramiento. Bueno, amados hermanos, entonces bien, ya hasta el 8 vamos a continuar con la ayuda del Señor a mirar el 9, del 9 en adelante, el viernes en la mañana, sin afán, y vamos a ir despacio con la ayuda del Señor, pero lo más importante, lo más maravilloso es poder ir conforme el Señor nos vaya dando, haciéndolo con, entonces, teniendo en cuenta esta verdad y esa claridad con respecto a todo lo que Él nos está mostrando y nos está diciendo. Vamos a orar juntos para terminar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces feliz día para todos. El Señor Jesús los continúe bendiciendo. Chao, chao.